Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer una tarta de chocolate blanco con fresas, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestra tarta son 210 gramos de galletas, 110 gramos de mantequilla, 330 gramos de mermelada, 3 láminas de gelatina, 400 gramos de fresas, 200 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de azúcar, 800 mililitros de nata, 400 mililitros de leche y 4 sobres de cuajada. Bueno cocinillas, vamos a comenzar con la base de nuestra tarta. Vamos a triturar las galletas. Podéis hacerlo, como siempre digo, con lo que tengáis. Si no tenéis nada con lo que molerlo, lo hacemos a mano. Cogemos un papel, una bolsa, lo que queráis y lo majamos bien. ¿Que tenéis una batidora eléctrica? Pues con una batidora eléctrica. Yo tengo una de vaso y con esta lo voy a hacer yo. Pero ya os digo, lo importante es que las galletas estén molidas. Mirad cocinillas, esto ya está como arenita de mar, así que vamos a pasarla a un bol y pondremos la mantequilla derretida encima y mezclaremos. Mirad cocinillas, tenemos las galletitas y vamos a echar nuestra mantequilla derretida. La echamos todita. Y ahora vamos a ir mezclando bien. Cuando ya esté todo mezclado, lo pasaremos al bol en el que vamos a hacer nuestra tarta. Esta vez no he cogido un bol redondo ni cuadrado. He cogido un bol en forma de corazón. A ver qué tal sale. Va a salir muy bien. Ahí he hecho yo algunos bizcochos. Pero me apetecía esta tarta que es de fresa y que va a quedar muy bonita con el chocolate blanco y la fresa, pues me apetecía hacerla en otra cosa, en otro tipo de bol, así que veremos. Bueno, esto está ya mezcladito, así que vamos a pasarlo al bol. Mirad, ¿veis? Qué bonito. Le he puesto el papel de horno en el fondo para que luego a la hora de desmoldarnos sea mucho más fácil. Y ahora vamos a poner la galleta. Vamos a aprovechar todo muy bien. Mirad cocinillas, he puesto todo nuestro fondo lleno con la galletita, ¿vale? Así que esto va a ir a la nevera mientras que hacemos la primera capa de chocolate blanco. Mirad cocinillas, lo primero que vamos a hacer será coger 200 mililitros de leche, los vamos a poner aquí en un vasito para mezclar con nuestro sobre de cuajada. Voy a comprobar bien que desde aquí no veo. Un poquito más.
para poner, mezclar aquí nuestra cuajada. Bueno, cocinillas, a los 200 mililitros de leche le hemos echado nuestro sobrecito de cuajada y vamos a mezclarlo muy bien para que no queden grumos. Para que no queden grumitos. Y ahora pondremos al fuego la nata junto con el azúcar. Esto está ya sin grumitos. Lo vamos a apartar. Bueno, tenemos aquí ya nuestra nata. La vamos a poner a calentar. A fuego medio. La ponemos a calentar y le echaremos los 50 gramos de azúcar. Vamos a poner el azúcar. Y ahora vamos a ir removiendo para que se mezcle bien. Con unas varillitas vamos a ir ayudando a que con el calorcito se derrita el azúcar y se mezcle con la nata. No vamos a esperar que hierva, simplemente vamos a calentar. Y una vez que esté calentito, echaremos nuestro chocolate para que se derrita. Mirad, cocinillas, nuestra nata ya está calentita, así que vamos a echar nuestro chocolate. Y cuando nuestro chocolate esté fundido, completamente fundido, será cuando echemos la leche que tiene la cuajada, ¿vale? Ahora vamos a ayudar un poco a que esto se integre bien. Bueno, cocinillas, os invito a que me dejéis en los comentarios qué os están pareciendo las recetas. Y a que compartáis con la familia, con los amigos. Si os gusta alguna receta, no lo dudéis, compartirla. Tenemos muchas redes sociales por las que hacerla. Esto ya está derretidito, así que voy a quitar esto de aquí. Y vamos a echar la leche con la cuajada. Vamos a remover y cuando esto empiece a hervir lo retiraremos del fuego. Mirad, cocinillas, esto ya está empezando a hervir, así que vamos a retirar del fuego. Y lo voy a derretir. Uy, lo voy a apartar. Y ahora voy a sacar de la nevera nuestro molde de corazón para poner la primera capa. Bueno, cocinillas, aquí tenemos el molde. Así que vamos a empezar a echar nuestro chocolate blanco. Ponemos siempre una cucharita para que no nos haga ningún tipo de boquete. En la galleta no va a hacer boquete, pero así si os acostumbráis, cuando estéis trabajando con varios chocolates o con nuestro caso hoy que vamos a usar las fresas, pues para que no haga, como esto está tan caliente, para que no nos haga un boquete en el medio de la tarta. Esto ya estaría. Y ahora esto lo pasaremos a la nevera. Bueno, cocinillas, ahora le hemos quitado el rabito verde a las fresas y ahora las vamos a cortar porque las vamos a licuar. Exactamente igual, vosotros con la batidora que tengáis, ¿vale? Vamos a partirlas
en un par de trozos, así, y las vamos a ir echando. Mirar, cocinillas. Esto ya está trituradito. Así que esto será lo que vayamos a pasar a la nata cuando esté calentita. Bueno, ahora vamos a coger la leche. Le vamos a poner nuestra cuajada en polvo y la vamos a mezclar muy bien. A ver. Vamos a echarla todita. Lo mezclaremos muy bien para que no queden grumitos. Y luego pondremos la nata a calentar. Qué bien huelen las fresas. Me está viniendo el olor más desde aquí. Vamos a poner la natita. Vamos a escurrirla bien. A ver, que esto pesa muchísimo. Vamos a encender nuestro fuego, la pondremos a calentar y ahora le vamos a poner la azúcar. Con las varillitas ayudamos a que se disuelva mientras que se calienta. Y ahora aquí pondremos las fresas, nuestras fresas trituraditas. Cocinillas, nuestra nata ya está fundida con el azúcar, así que vamos a pasar a echar nuestro puré de fresas. Y ahora vamos a mezclar bien. Y como siempre, cuando esté a punto de hervir, vamos a mezclar bien. Y cuando esté bien mezcladito todo, pasaremos a echar la leche que lleva la cuajada. ¡Qué bien huele! Esto ya está completamente mezclado. Así que vamos a pasar a echar nuestra leche con la cuajada. La tenemos aquí y vamos a echarla. Y ahora esperaremos a que rompa a hervir. En el momento que rompa a hervir, las retiraremos del fuego. Mirad, cocinillas, esto va a empezar a hervir, así que nosotros vamos a retirar del fuego. Y ahora vamos a sacar de la nevera nuestra tarta y echaremos esto encima. A mí me gusta mucho trabajar con la cuajada porque se hace muy pronto. Esto lo he tenido aproximadamente unos 25 minutos y ya está completamente cuajado. Así que bueno, vamos a coger una cucharilla.
para que no hagamos un boquete en el medio del calor que lleva esto, ¿vale? Así que lo de siempre, os explico. Vamos a dejar caer el líquido sobre la cuchara primero. Uy, 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 uy. Madre mía, ¿cómo huele esto? Mirad, tiene trocitos de fresa, pero no pasa absolutamente nada, ¿eh? Vamos a echarlo todo. Y ahora lo pasaremos a la nevera. Y exactamente igual, lo vamos a dejar ahí unos 25 minutos. A ver, aquí queda un poquito más. Vamos a echarlo. Eso es. Y ahora a la nevera. Bueno, cocinillas, ahora vamos a hacer la cobertura de la tarta mientras que está enfriándose. Entonces vamos a hacerla con 3 hojas de gelatina. Las 3 hojas de gelatina las vamos a meter en agua muy fría. Lo que he hecho, aparte de que esté muy fría el agua, es meter un cubito de agua, un cubito de hielo. Vamos a meter nuestra gelatina. Y la vamos a dejar que se hidrate durante unos 3 o 4 minutitos en este agua fría. Mientras que se está hidratando nuestra gelatina, vamos a calentar la mermelada en el microondas, unos 30 segundos. Mirad, cocinillas, la hemos calentado un poquito y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestras hojas de gelatina, las vamos a poner en un recipiente. No hace falta que las escurramos. Las vamos a poner en un recipiente y las vamos a pasar al microondas durante unos 30 segundos. Mirad. Están totalmente fundidas. Y ahora las vamos a echar en nuestra mermelada, que también está calentita. Y vamos a mezclar bien. Mirad. Y ahora esto lo vamos a dejar que se enfríe hasta que saquemos nuestra tarta y lo echemos por encima de cobertura. Bueno, cocinillas, han pasado ya unos 25 minutos aproximadamente. Así que voy a echar la cobertura. Mirad, ha quedado cubierto por completo. Así que ahora lo voy a pasar a la nevera y voy a esperar un día a continuar. Mañana, cuando ya esto esté completamente frío todo, pues vamos a adornar con unas fresas y un poquito de chocolate. Mirad, cocinillas, acabamos de sacar nuestra tarta de la nevera. ¡Qué pintazas tiene, Dios mío! La he tenido un día. Ahora vamos a pasar a retirarla, a retirarle el molde para terminar de montarla. Mirad, cocinillas. Mirad qué preciosidad nos ha quedado. Mirad, 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 mirad qué forma tiene de corazón.
pesa un huevo. Pesa muchísimo. Y ahora vamos a terminar de decorarla. Acordaros, no está congelada, está en la nevera, simplemente en la nevera, porque hemos usado pues nuestra cuajada. Madre de Dios, qué preciosidad. Bueno, voy a ir por las cosas para decorar. Mirad, cocinillas, ayer reservé un par de fresas, tres fresas en concreto, y las partí por la mitad porque no sabía hoy cómo íbamos a decorar esto, pero creo que le vamos a poner un par de fresitas por aquí, así cortaditas, no lo vamos a cargar mucho, y voy a echar por aquí un poco de chocolate blanco. Voy a separar un poco para que lo veáis. He rallado el chocolate como si se tratase de zanahoria, con el rallador. A ver, vamos a echar un poquito por aquí, así, un toque. Vamos a subir por arriba un poquito. Así. Creo que vamos a echar por todo el borde. Sí, yo creo que sí. No le voy a poner más fresas porque no quiero cargarlo. Mirad. Mirad qué cucada. Lo mejor de esto es cómo está esta tarta. Bueno, cocinillas, y con esta magnífica tarta me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. Besis.